Bueno, buenas tardes a todos, todas. Buenas tardes, señor presidente. Le agradezco sus palabras. Por supuesto, se las retribuyo también. Yo le guardo también una consideración, un respeto. Y bueno, me parece muy bien que esta comisión tan importante esté hoy reunida y deliberando y tratando un temario que es muy importante, todo el temario. Y en este caso estamos tratando este proyecto de ley venido en revisión del Senado que declara a 24 ciudades de nuestro país como capitales alternas. Es decir, es un tema vinculado a una cuestión que desde el fondo de la historia ha estado presente en los debates argentinos, que es la cuestión de la capital federal, porque está ligado a eso. Y creo que hay que hacer algunas consideraciones históricas y algunas consideraciones del presente sobre los alcances de este proyecto y sobre lo que atañe esto, ¿no? Que es en definitiva también la cuestión del federalismo argentino. La Constitución de 1853, la histórica, en su artículo 3º establecía que la capital federal era la ciudad de Buenos Aires. Una paradoja porque el Estado de Buenos Aires no integró la Confederación Argentina. De manera tal que durante 7 años estuvimos conviviendo dos Argentinas escindidas y la ciudad de Paraná en Entre Ríos como capital de hecho, como capital provisoria. La batalla de Cepeda, el posterior acuerdo de San José de Flores, que habilitó esa reforma anticipada antes de esos 10 años que la Constitución de 1853 había prescripto como de imposibilidad de reforma, y con ese mecanismo tan particular por el cual una convención provincial de Buenos Aires iba a establecer qué puntos de la Constitución Federal habrían de ser reformados, justamente planteó que la cuestión de la capital no fuera una definición constitucional, sino que estuviera delegada en el Congreso de la Nación. De ahí que hoy estemos tratando estas cuestiones. El artículo 3º entonces dice que es una ley del Congreso, luego de la reforma de 1860, que va a definir la capital. En esa transición, en esa etapa entre 1854, 1860 o 1861 en realidad, de Paraná como capital, tuvimos también esa situación en donde después de Pavón, de la invasión de los ejércitos de la provincia de Buenos Aires a la provincia de Entre Ríos, la renuncia de Derqui, la declaración en receso del Poder Ejecutivo Nacional por parte del vice Pedernera, es decir, el vacío absoluto de poder, y el primer gobierno o el primer presidente de facto de nuestra historia, que fue justamente Mitre, porque ante este vacío asumió como gobernador de Buenos Aires la conducción de ese Poder Ejecutivo Nacional y trajo también, de hecho, o llevó, de hecho, la capital a la ciudad de Buenos Aires, es que actuó en todo ese tiempo como una especie de huésped de los poderes nacionales, pero sin resolver la cuestión de la capital federal. Y tuvimos un debate en realidad marcado por la negativa, el interior o el federalismo queriendo que fuera la ciudad de Buenos Aires la capital, y los bonaerenses, los porteños negándolo, porque con eso existía el temor de perder las rentas del puerto. Cuando finalmente el presidente Avellaneda decidió avanzar con la federalización de Buenos Aires, el gobernador Tejedor se levantó en armas, tuvimos quizá el último de los conflictos previo a consolidar esa unión nacional de la que habla el preámbulo, y de allí incluso esa declaración de capital fue una ley sancionada fuera de Buenos Aires en aquel entonces, en el pueblo de Belgrano, en donde se establece esa federalización. Creo que es oportuno tener presente ese debate histórico entre Leandro Alem y José Hernández en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, donde Alem advertía de lo que podía generar como negativo para un desarrollo armónico del país establecer la capital federal en la ciudad de Buenos Aires. Él hablaba de que era poner la cabeza de un gigante en el cuerpo de un pigmeo y que eso podía generar un desarrollo desigual y
Citaba el ejemplo de Estados Unidos, de también una república nueva, en donde la ciudad más importante no era la capital, sino que era Washington. De ese conflicto que, como decimos los abogados, es una suerte de conflicto negativo, o sea, nadie quería, bueno, hoy la Unión Nacional, el percibirnos como un solo país, el haber dejado atrás esa historia de guerras e invasiones entre provincias que signó el siglo XIX, y esta percepción que también tenemos todos de que un lugar del país que se desarrolló mucho más que el resto, nos pone, bueno, con una aspiración de que cada provincia quiere que alguna ciudad de su seno sea la capital federal del país. Porque pasó también lo que había preanunciado Ezequiel Martínez Estrada, por ejemplo, en Radiografía de la Pampa, en La cabeza de Goliat. Él advertía ya por la década del 30, Buenos Aires es la mayor gloria de la República, pero también es a la vez su enfermedad mortal. Y rememoraba aquellas anticipaciones discursivas de Alem. Bueno, de esta manera creo que a lo largo del siglo XX, sobre todo, hubo muchos proyectos concretos de traslado de la capital: Rosario, Belleville, Villa María. Antes de la Unión Nacional, el propio Sarmiento hablaba de Argirópolis, de una capital en Martín García de los Estados Unidos del Río de la Plata, decía él, integrados por la Confederación Argentina, Paraguay, Uruguay. Pero lo cierto es que el proyecto concreto de revisión de esta concepción centralista la tuvo el padre de la democracia, el presidente Alfonsín, que en 1987 logró la sanción en este Congreso de la Ley 23.512, en ejercicio de ese artículo 3 de la Constitución que le da al Congreso la facultad de fijar la capital, y con la cesión de las legislaturas provinciales que establece también ese artículo 3, en este caso de las provincias de Río Negro y de la provincia de Buenos Aires, estableció como nueva capital federal un conglomerado urbano de 3 localidades: Carmen de Patagones en la provincia de Buenos Aires, Viedma y Guardia Mitre en la provincia del Río Negro. Al sur, al mar y al frío fue la consigna del presidente Alfonsín, lo cual implicaba también resignificar nuestra concepción territorial, no ya un país solamente continental, sino un país también con vocación marítima. Ese rectángulo que incorpora al mar argentino a nuestra concepción territorial tenía ese punto central en Viedma, Patagones. Era una forma de repensar la Argentina. No viene al caso debatir acá los motivos por los cuales ese sueño se frustró, pero sigue siendo un sueño del federalismo argentino y sobre todo de los patagónicos. Uno de los grandes del constitucionalismo argentino, y especialmente de temas de federalismo y de municipalismo, como es Antonio María Hernández, en sus 20 propuestas para fortalecer el federalismo argentino, que presentó, ante otras, en la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, en su punto 20 se lee como una de las propuestas centrales: trasladar la capital, sacarla de Buenos Aires. Entonces, no renunciemos a ese sueño, que no va en desmedro de Buenos Aires, porque Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, en la reforma constitucional del año 94, adquirió un estatus de ciudad autónoma. El artículo 129 de la Constitución reformada así lo define, es decir, es una nueva entidad de la Federación Argentina, como lo ha dicho la Corte, participante del diálogo federal y con estatus de provincia. De esta manera, creo que lo que tenemos en toda esta reseña es un federalismo herido, un federalismo que está afectado de centralismo y de discrecionalidad, sobre todo en el capítulo del federalismo fiscal. Es un tema que tenemos que resolver y que va más allá de este proyecto de ley, ciertamente. Llevamos 24 años de incumplimiento de ese mandato de la disposición transitoria sexta de la Constitución, que decía que antes de fines del año 96 había que revisar la coparticipación
estableciendo un régimen compatible con las pautas del artículo 75, inciso 2. Criterios objetivos de reparto, relación directa entre competencias, servicios y funciones, equidad, solidaridad y sobre todo, si queremos un país integrado, como dice el 75, inciso 2, darle prioridad a un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Pero eso no es así, señor presidente, y no solo porque esté incumplido ese mandato de un nuevo régimen de coparticipación federal. Hay distritos, cito el caso de mi provincia, en donde los chicos, por ejemplo, no tienen clases hace 2 años en forma regular. Al día de hoy se está debiendo el aguinaldo del mes de junio a todos los empleados, además de haber sueldos también impagos del mes de septiembre y del mes de octubre. ¿Esto es culpa de un mal régimen de coparticipación federal? No totalmente, es culpa de un mal gobierno provincial, pero también de un régimen de coparticipación desigual, de que no cumplimos los mandatos de solidaridad federal, por ejemplo el del artículo 75, inciso 9, que manda al Congreso a asistir a las provincias cuyas rentas no alcanzan a cubrir sus gastos ordinarios. Por el contrario, aprobamos presupuestos como el de la semana pasada, en donde se destinan recursos por fuera de la coparticipación de manera discrecional, como lo hemos advertido, a distritos que tienen más cociente o coeficiente de coparticipación secundaria que otros que tienen menos, a favor de distritos que no tienen los problemas gravísimos como los que he citado del caso de Chubut. Y esto es lo que ha lesionado el federalismo. Podemos citar también que entre 2008 y 2015 se le retuvo a las provincias todos los meses de manera ilegal el 15% de coparticipación, cuando habían cesado en el 2008 las causas que en el año 93 habían llevado a que el Pacto Fiscal Federal así lo estableciera, cuando se privatizó el sistema jubilatorio, cuando pasaron a recaudar las AFJP los aportes y contribuciones de empleados y empleadores, entonces fueron las provincias las que aportaban ese 15%. En el 2008 esa situación cesó, sin embargo la Nación siguió todos los meses, hasta que la Corte en noviembre del 2015 declaró que eso había sido ilegal. Y está herido también porque hemos aprobado, también vuelvo al presupuesto, el 80% de los subsidios al transporte, por ejemplo, está destinado al AMBA, a la única área geográfica del país que por otra parte tiene trenes urbanos, tiene subterráneos. Sin embargo, este nivel desigual de asignación de fondos perjudica severamente al interior. Por eso decimos que fortalecer el federalismo es algo más amplio, más profundo, y que excede largamente un título honorífico de capital alterna. Nosotros celebramos y acompañamos esta iniciativa por su carácter simbólico, pero lo que queremos remarcar es que no deja de ser eso, un símbolo. Los problemas de federalismo no se van a resolver porque a 24 ciudades del país le pongamos un cartel de capital alterna. Y digo 24 porque a una de ellas, a la provincia de Buenos Aires, se le reconocen 2 ciudades con calidad de capital alterna. Tampoco porque el gabinete federal se reúna cada 2 años en una de esas ciudades, porque ese va a ser el tiempo, el cronograma de rotación a la luz de lo que establece el artículo 3 de este proyecto de ley. Creemos sí que hay una disposición en el proyecto de ley que excede lo simbólico, pero que lamentablemente está incompleta porque no termina de definir. Y es la intención o el propósito que establece ese artículo 6 de relocalizar las sedes de órganos, organismos, entes, sociedades del Estado y hasta sociedades anónimas con participación estatal. Porque eso es lo que dice el artículo 6 al remitir a la Ley de Administración Financiera. La norma, entendemos nosotros, presidente, debería ser precisada. Primero porque da a entender que esas relocalizaciones son, como dice el proyecto, en territorio provincial, con lo cual podrían ser en cualquier lugar de las provincias y no solo en las capitales alternas. En todo caso, deja esa duda la redacción. Pero creo que tenemos que hacer de esa norma un instrumento de esta norma un instrumento que no sea solo declamativo, sino que tenga un sentido práctico y de utilidad para un federalismo más efectivo. Y en ese sentido,
deberíamos limitar esa delegación del artículo 6, que sea más compatible con el artículo 76 de la Constitución, porque estamos hablando de una delegación, porque cito y vuelvo al principio, el artículo 3 le da al Congreso la competencia de establecer capitales. Entonces, nosotros, además, por observancia de esa disposición, no podemos reenviarla al Poder Ejecutivo para que disponga cuando quiera y cómo quiera cuándo va a relocalizar las sedes de organismos, entes y sociedades del Estado. Por ejemplo, podríamos pensar YPF en Comodoro, la Secretaría de Energía en Neuquén, como dijo el presidente días pasados cuando anunció el Plan Gas 4, parques nacionales en Puerto Iguazú. Creo que es una discusión a la que hay que ponerle plazo. Entonces, señor presidente, lo que vamos a proponer es que el párrafo final del artículo 6 establezca un plazo de 2 años para que con ese mecanismo participativo, en donde intervienen titulares de entes, en donde intervienen autoridades provinciales, municipales de los lugares en donde se relocalizarían todos esos organismos, en el plazo de 2 años se defina y se concrete el efectivo traslado. De esta manera vamos a estar asumiendo un compromiso concreto, efectivo de descentralización administrativa. Y además en lo que significa políticamente cambiar el lugar del proceso de toma de decisiones. La descentralización burocrática no es todo el federalismo, pero el federalismo no tiene sentido sin descentralización. Es una especie de relación de género-especie. Y por eso tenemos que aprovechar, presidente, esta instancia para dar lugar a una norma que tenga un sentido que vaya más allá de lo retórico, que genere un país más ancho, más largo, en el cual las decisiones se piensen, planifiquen y ejecuten y controlen allí donde esas políticas generan más impacto. Vuelvo una vez más sobre el caso de Chubut y de la Patagonia. Un 13 de diciembre de 1907 en Comodoro Rivadavia, es decir, hace exactamente 113 años, un equipo de la División de Minas, Geología e Hidrología del Ministerio de Agricultura de la Nación, conducido por José Fuchs, logró extraer petróleo en el célebre pozo número 2, en el barrio hoy denominado General Mosconi o kilómetro 3, a más de 500 metros de profundidad. Sin embargo, pese a la enorme riqueza que aportó al país desde entonces esa cuenca, las decisiones de política petrolera se han tomado siempre en Buenos Aires. La sede de la compañía estatal, por ejemplo, o de mayoría estatal, está en Puerto Madero. Y hace poco, chubutenses y santacruceños nos disputábamos el lugar de emplazamiento de la administración regional de YPF. Nos teníamos que conformar con esa discusión, Comodoro o Las Heras. Mientras no tenemos mayor incidencia en la formación de esa cadena de valor, ya que, más allá de alguna excepción en los comienzos de la explotación hidrocarburífera, no se destila el crudo en nuestra región, no se destila en la cuenca del Golfo San Jorge, en donde vio el nacimiento de ese recurso estratégico. Nuestro rol es extractivo, es primarizado, nos quedamos con el pasivo ambiental, el agregado de valor no nos pertenece, como tampoco nos pertenece la cercanía con la toma de decisiones. Entonces, presidente, cierro manifestando que valoramos de este proyecto de ley que se asuma que volcar la mirada hacia el conjunto del país es una necesidad y una deuda pendiente, que es la de recuperar el sistema federal y fortalecerlo. Pero por esa misma razón también dejamos planteado que la ocasión debe ser aprovechada para mejorar la idea descentralizadora de esta ley y aprobar algo concreto: la efectiva relocalización de entes y organismos nacionales en cada una de nuestras provincias. Ahora que hemos descubierto esta posibilidad de la virtualidad que todo lo acerca, tenemos la chance de hacer que Dios no atienda solo en Buenos Aires. Sepámosla aprovechar, presidente. Por eso dejamos planteada a este proyecto de ley la modificación del artículo 6 para disponer ese plazo concreto de efectivización de esas relocalizaciones. Muchas gracias, presidente.